lecturas, las diferentes aristas que tiene esta escalada bélica en Medio Oriente, y para eso vamos a contactar a esta hora a María Teresa Aya, nuestra analista internacional. María Teresa, ¿cómo amanece hoy? ¿Qué ha estado mirando esta mañana de tanta flujo informativo? Andreina, un feliz domingo y buenos días. Es domingo para nosotros, sí, pero para la gente en Irán, en el Medio Oriente, es el primer día hábil de la semana. Y por lo tanto, además de todos estos bombardeos, están ya todos en sus oficinas trabajando, los militares viendo a ver cómo se van a defender. Y lo que más me llama hoy la atención, que empata con lo que nos contaba Juan Camilo, de si el presidente Trump decide, bueno, ya cumplí con mi objetivo y me voy, y es que por el contrario Irán lo que anunció hoy es que se va a vengar por la muerte de su líder supremo. Y una venganza de Irán es una venganza complicada, porque hemos visto que tiene lo suficiente en armamento para, como decían, desbordar las defensas israelíes, atacar simultáneamente países en el Golfo Árabe, y además recordemos que tiene la voluntad, porque en ese mundo de la guerra, cuando uno tiene muchas armas y eso puede ser poderoso, pero si tiene la voluntad para usarlas, es supremamente peligroso, y eso es Irán, Andreina. Bueno, sobre esta posibilidad de que este conflicto ya es un conflicto regional, pero de que vaya más allá, vamos a hablar. Pero vamos a centrarnos ahorita en Oriente Medio, porque hoy, a diferencia de ayer, hubo un cambio, y es que Irán apuntó hacia Omán, que había sido el mediador de este último intento de negociaciones, tanto que atacaron un petrolero de Omán en el estrecho de Hormuz, y también hubo otros ataques con drones dentro del país. ¿Esto qué supone? ¿Que ya no hay vía diplomática posible? Se dice, Reina, que el viernes por la tarde, antes de que todo esto pasara, habían llegado, dice la diplomacia de Omán precisamente, que habían llegado a un acuerdo en el tema nuclear en Ginebra, y fueron los primeros sorprendidos porque, como bien lo dices, eran los grandes mediadores de este tema. Y no solamente ahora eran los grandes mediadores, sino que hace unos 10 años hubo un enfrentamiento a través de terceros por Yemen, por el control de Yemen, entre Arabia Saudí, que quiere ser el poder regional, el país en el Medio Oriente que lidere, e Irán, que también quiere ser un país que lidere en el Medio Oriente, y se enfrentaron por este liderazgo, digámoslo, en Yemen. Y dentro de los árabes, obviamente todos se fueron con Arabia Saudita, Qatar permaneció neutro, pero Omán se fue con Irán. Entonces, Omán e Irán tienen una relación no de ahora, sino una relación de décadas muy cercana por la geografía, por el estrecho de Hormuz, muy cercana, manejan los temas muy bien entre ellos. Entonces, que los hayan atacado hoy rompe con esa cercanía, rompe con todas las alianzas que pueda tener Irán en la zona, y está mostrando que Irán, uno diría por un lado se está quedando solo, pero no, por otro lado está diciendo, soy el único que va a mandar acá. Eso le iba a preguntar, si estamos viendo un Irán que en la región está totalmente aislado, porque los países del Golfo habían tenido cierto base comunicante, aunque hubiese alguna rivalidad con Arabia Saudita, pero la guerra en Gaza había acercado un poco las posiciones nuevamente dentro de este mundo árabe persa. Sin embargo, ahora estamos viendo que, por ejemplo, Arabia Saudita sacó un comunicado vehemente diciendo, reprochamos estas acciones de Irán. O sea, estamos viendo un Irán que se está quedando solo en su entorno. Sí, si nos limitamos a la diplomacia tradicional y a las relaciones entre países tal y como las conocemos nosotros, pero recordemos que Irán tiene toda su guardia revolucionaria, que son todos estos grupos terroristas que operan en diferentes países de la región. Está Hezbollah en Líbano, está Hamas en Gaza, la Yihad Palestina en Palestina, y si volvemos a Yemen están los hutíes, además de las milicias que tienen en Irak. Es decir, si pensamos en una diplomacia tradicional entre países como a la que estamos acostumbrados, se está quedando cada minuto más solo en la región. Pero si pensamos en que ellos su política exterior por fuera de Irán la han manejado a través muchas veces de terceros, que son estos grupos terroristas, pues ellos todavía pueden hacer un impacto, generar un impacto en países como Israel y en otros países, atacando desde adentro. Es decir,
Recordemos que muchos países árabes son el enemigo interno financiado por Irán. Entonces pueden estar quedando solos, pero no sin recursos. Por supuesto, claro, estos son los que llaman los grupos proxies que actúan pues vigilando los intereses de Irán. Sin embargo, estos ataques que ha hecho Irán ciertamente son bases estadounidenses en diferentes países del Golfo. Hay que recordar, ha golpeado muchos de los países del Golfo, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Omán, Arabia Saudita, Qatar, Irak. O sea, realmente fueron muchos ataques a todo su entorno. Sin embargo, ¿qué le dice a usted esos ataques que perpetró Irán? Lo que está buscando Irán con esto es ¿qué? Irán, la venganza. Recordemos que a ellos los atacaron primero. Pero la venganza contra Estados Unidos. Ellos eran un régimen terrorista, sí, los atacaron primero, pero ya llevaban varios años de un conflicto latente, es decir, sin armas necesariamente, pero un conflicto muy fuerte contra Estados Unidos e Israel. Y Irán está buscando, sí, posicionarse en el Medio Oriente. Acá la historia, Andreina, juega un peso supremamente importante, y ellos son los herederos del Imperio Persa. Y el ser herederos del Imperio Persa hace que tengan una voluntad muy grande. Y como decía antes, uno puede tener muchos recursos, mucho petróleo, muchas armas, todo, pero si no tiene la voluntad de usarlos no sirve de nada. Ellos sienten que son imperio. Y estamos en una época muy extraña, tal vez, Andreina, en donde estamos viendo el regreso de los imperios en el mundo. Rusia quiere ser imperio, China quiere volver a ser lo que era antes de la occidentalización. Hasta MAGA podemos decir que es Estados Unidos grande otra vez. Estamos viendo un regreso al pasado en muchos de estos países, reivindicando su derecho a ser grandes, a mandar, y para Irán eso es mandar en el Medio Oriente. Ellos, dijeron que la venganza, sí. 2, desde el año 79 dicen que hay que aniquilar al extraño en la región, que es Israel, que no es tan extraño, pero como país es extraño. 3, si los demás países que tienen una visión del Islam, que no es la chiita de ellos, sino es la sunita, que hay que decir que es 2 visiones del Islam, sí, pero la sunita es el 80% del mundo islámico. Entonces ellos están peleando contra ese 80% y diciendo, nosotros somos los únicos. Ellos tienen muchos objetivos y tienen la voluntad para ver cómo los van a llevar a cabo. Y ahora parándonos desde la acera de los países del Golfo. Ellos están envueltos en la mitad de una guerra que no es de ellos. Han visto una violación a su soberanía, todos estos países que mencionamos, por esos ataques que perpetró Irán. No están dispuestos seguramente a una guerra continuada por algo que no es de ellos, lo que digo yo, una guerra que no es de ellos. ¿Qué tanta posibilidad tienen estos países del Golfo, aún metidos ya en la guerra, de mediar para que haya una resolución y que ellos no se sigan viendo envueltos? ¿Y qué tanta voz tienen ellos a los oídos de un Donald Trump? Los países árabes son importantes para Estados Unidos desde hace décadas, desde el presidente Carter, que sacó la doctrina Carter, que dice cualquier ataque a un estado del Medio Oriente con el que yo tenga relación, estamos hablando del petróleo sobre todo, es un ataque a Estados Unidos. Desde ese momento el Medio Oriente se ha convertido en clave para los intereses nacionales de Estados Unidos, y eso se ha reforzado más con la llegada del presidente Trump al poder, la primera y esta vez. Para él, sus primeros viajes, y eso dice mucho un presidente, fueron a Arabia Saudita, el Medio Oriente, recibió el avión de Qatar. Aquí los árabes saben que con Estados Unidos se puede trabajar, sabe que ellos tienen intereses distintos y están en el medio de una guerra que no les interesa. Ya con la guerra en Yemen, de la que hablaba hace 10 años, el Golfo vio una primera división. Yo decía que Qatar se mantuvo neutro, eso le significó que sus aviones, Qatar Airways, no podían sobrevolar el Golfo Árabe, agregándole 1 hora de ruta a todos sus viajes. Omán, pues lo mandaron de lado y no se metieron con ellos porque era el amigo de Irán. ¿Qué resolvió esa fractura en el Medio Oriente? Un tema maravilloso, Andreina, el Mundial de Fútbol en Qatar. Cuando se hizo el Mundial de Fútbol en Qatar, todos los árabes querían ir a hacer barra, a jugar, a estar ahí presentes. Entonces hicieron una gran reunión de todos estos países y dijeron, somos árabes antes que cualquier otra cosa y vamos a estar unidos y le vamos a mostrar al mundo que somos uno.
que podemos ser diferentes países, diferentes sultanatos, lo que sea, pero somos uno los árabes. Y habían empezado a sanar. En ese sentido, Qatar y Omán se desarrollaron en estos últimos 4 años como grandes mediadores de conflictos, no solo en la zona, sino aprovecharon toda esa experiencia para venderla a otros conflictos. El de Gaza, obvio, es en la zona, pero también en conflictos en América, y han estado trabajando unidos. Esto yo creo que no los vuelve a fracturar, por el contrario va a hacer que esa unión se fortalezca, pero la idea de mediar se va a ver un poco debilitada, porque si no pueden con los conflictos en su territorio, ¿qué hacen por fuera? Entonces tienen que trabajarle a eso, y yo creo que Omán por lo menos le va a seguir apostando a mediar con Irán, de alguna manera. Para finalizar, María Teresa, nos quedan 2 minutitos. ¿Cae o no el régimen iraní después de esta operación? Uno diría que sí, feliz de la vida, Andreina, sería lo primero que uno piensa, pero hay que tener en cuenta que el líder tenía 86 años, y si uno es previsivo en la vida, él debía tener ya un escenario en caso de que fallara algo y muriera. Entonces, ese protocolo debe estar empezando a surtir efecto hoy. Hay que ver qué tanto se puede mantener en medio de los bombardeos y de la guerra, y si no se va a generar más bien un vacío de poder frente a ese posible escenario, que pueden llevar a que, los militares empoderados, sobre todo después de las manifestaciones del mes pasado, donde se crecieron y se volvieron indispensables, pongan una junta militar, entre comillas, transitoria, o 2, realmente, pero ahí se necesita que Estados Unidos siga presionando, haya un cambio de régimen. Son escenarios que por ahora son difíciles en medio de los bombardeos, pero uno esperaría que haya un cambio de régimen, con el corazón. Sí, señora. Bueno, esperar a ver qué sucede, cuáles son los avances dentro del territorio iraní, donde sabemos que sí hay un gran descontento con este régimen, y se ha visto en las últimas oleadas de marchas y de manifestaciones que han sido reprendidas con toda la brutalidad, esa brutalidad que el régimen ha establecido como régimen de terror por todos estos años. Muchas gracias, María Teresa, y seguimos hablando. Nos vemos a mediodía. Nos vemos, Andreina, y un feliz domingo a todos. Feliz domingo. Esto es Sala de Prensa Blue.